el amor de muchos se enfriará. Y eso está en Mateo 24:12. Y miren, así veo a veces el panorama de muchas iglesias. Y cuando hablo de iglesia, hablo de gente. No hablo de edificios, no hablo de entidades, no hablo de nada concreto. Hablo de la iglesia en general, que somos cada uno de nosotros. Perdiendo un poco su primer amor, su pasión por hacer la obra de Dios y predicar su palabra. Por rescatar al perdido, que al final es lo que es eterno. Amén. Como leímos al principio. Nuestra misión es ganar al perdido para que no se pierda, porque para eso mismo también vino Jesús. Jesús vino para rescatar, ¿verdad? Y salvar lo que se había perdido. Y Él vino para servir. Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Entonces hay mucha gente perdiendo su primer amor, su pasión por hacer la obra de Dios y predicar su palabra, por rescatar al perdido y trabajar en el equipo que conformamos todos para que el reino de Dios avance. Y les voy a poner el ejemplo de que a veces hacemos lo urgente, pero no lo importante. Y les voy a poner un ejemplo mío propio, donde cuando yo me enteré de la noticia, a mí me costó días asimilarlo. Como saben, algunos lo saben, no muchos, pero algunos saben. La primera directora donde vamos a los encuentros, ¿verdad? La residencia donde vamos a los encuentros. La primera directora se había jubilado y vino la segunda, que era la compañera que siempre había estado con ella por mucho tiempo, y empezó a tomar el timón del asunto. Y habíamos tenido algunas conversaciones por lo mismo, por fechas, por cosas, y en eso incluso me dio su teléfono personal donde yo en algún momento le mandé sus mensajes de texto para confirmar cosas. Y en una de estas le había mandado varios mensajes y no había contestado. Y yo llamo al lugar y le digo, mire, pregunto por tal persona, por favor, ¿me la puede poner? Dice, no, ella se murió. ¿Perdón? ¿Se murió? Hace 3 días de un infarto al corazón. ¿Cómo? Pero me hizo pensar mucho. Muchísimo. Y Señor, le pedí perdón, fue colgar el teléfono y pedirle perdón al Señor. Señor, ¿por qué hice lo urgente y no lo importante? Porque lo importante es lo eterno. Le dije, Señor, si fue por mí, perdóname. Yo no quiero que nadie pase por al lado mío o tener ese contacto y no tener la oportunidad de haberle hablado del Señor. Y ella sabía que éramos cristianos. Ella sabía que yo era pastor. Yo sé que lo que estoy diciendo a mí me ha costado tragarlo, ¿eh? Y no crea que se lo estoy diciendo aquí como, se lo estoy diciendo aquí como ejemplo mío de que no hice lo urgente, lo importante. ¿Y cuánta gente pasa a nuestro alrededor? ¿Cuánta gente pasa a nuestro alrededor? Que tenemos sus teléfonos, tenemos nuestros contactos y todavía no le hemos dado ese mensaje de salvación, ese mensaje de eternidad, de esperanza. Porque antes cantamos, Jesús es el centro. Amén. Pues que sea el centro de nuestra vida, en nuestro caminar diario, con toda nuestra gente, ¿verdad?, que está a nuestro alrededor. Y podamos de verdad enfocarnos en lo que es eterno. Amén. Es lo que se nos ha estado predicando en estos domingos últimos, ¿verdad? Donde poner las cosas, la mirada de las cosas de arriba, buscar primeramente el reino de Dios y todas esas cosas que ya se nos han explicado. Pero yo te estoy poniendo la parte práctica
La parte práctica es que se nos va gente, se nos muere gente y no sabemos si van a ir al cielo o al infierno. Por eso es tan importante saber que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en cuanto a eso. Miren, el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Evangelio es poder de Dios. Y la predicación del mismo a quienes no conocen de Dios les parece locura, ¿sí o no? Les parece locura. Lo que Dios hizo en la cruz es lo que nos da sentido eterno a nuestra vida. Miren, y quiero ilustrar, y quiero ser rápido hoy porque quiero también tener tiempo para ministrar, pero quiero ilustrar con dos tipos de personas que existen en las iglesias y que somos nosotros la iglesia, a las que les puse unos nombres. Y yo compartí esto en algún momento, pero hoy quiero darle unos matices más serios. Aquellos que son apasionados por Dios y aquellos a los que su amor se está enfriando por diversas causas, o en algunos casos está hasta congelado. Una cosa es que esté frío, ¿verdad? Y otra cosa es que tenga bloques de hielo encima. Y les llamé así: creyentes lagos y creyentes ríos. Un lago, y empiezo a explicar rapidito. Un lago es una masa de agua relativamente quieta, rodeada por tierra. De la misma forma, los creyentes lagos no tienen movimiento, vida, crecimiento, pureza o cambio. Todo está muerto e inactivo en su interior y en sus vidas. Se vuelven lentos e inactivos y en algunos casos atados al pecado que no les deja avanzar. Cuando dice que si conoceremos la verdad, en Juan 8:32, la verdad nos va a hacer libres. Y esa verdad es Jesucristo. Y hay mucha gente que aún teniendo a Jesucristo se mantiene en un estado de lago. Le quiero poner brevemente varias citas para que vea que no me saco esto de la manga. Y hay varias citas donde se mencionan los lagos. Miren, me he hecho un estudioso de los lagos y los ríos que usted no sabe. Bueno, en fin. Lucas 5:1, si Isis me ayuda, porfa. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y suena muy bien. El siguiente es Lucas 8:23, que dice así. Dice: pero mientras navegaban, él se durmió y descendió una tempestad de viento. ¿En dónde? En el lago, en algo muerto. Y se anegaban y peligraban. Luego está 8:33, el mismo Lucas 8:33, dice: y los demonios salidos del hombre, es con el gadareno, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, ¿y qué? Y se ahogó. Y en Apocalipsis 19:20 dice así: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca, por favor, de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago ¿de qué? De fuego que arde con azufre. 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Y el último, 21:8, dice así. 21:8 dice así: así. Pero los cobardes, si me lo sabía de memoria. Pero los cobardes e incrédulos y los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted se fija, menos la primera cita,
que es que Jesús está predicando. Las otras tienen una connotación negativa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lago de fuego aparece 17 veces en la Biblia. Y siempre se usa, lógicamente, para hacer referencia al infierno. Y solo una cita encontré, solo una, que habla de un lago, pero en donde Jesús iba a predicar. Sin embargo, el río, un río es agua que continuamente fluye hacia otros ríos o al océano o al mar. Nunca se quedan quietos. Igualmente los creyentes ríos nunca están inmóviles, están llenos de vida, pasión, ilusión, alimentada por el Espíritu Santo de Dios. Y continuamente están creciendo debido a su flexibilidad para el cambio. Y quiero mostrarles algunos ejemplos bíblicos también. Salmos 46, 4, dice así. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad, ¿de qué? De Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Isaías 41, 18, dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Isaías 44, 3, porque yo derramaré agua sobre, ¿el qué dice? El sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición, esa bendición sobre tus renuevos. Y termino con Juan 7, 37 y 38, que este es muy conocido. En el último y gran día de la fiesta, Jesús puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, ¿y qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ¿de qué? De agua viva. ¿Qué diferencia entre un lago y un río? Hay bastantes diferencias. ¿Cuántos me están siguiendo? Un creyente río siempre está creciendo. Creciendo. Cada vez que se menciona la palabra río en la Biblia, tiene una connotación positiva. Necesitamos, yo creo que ser esos creyentes río. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un creyente río siempre está creciendo, aprendiendo, aceptando cambios y extendiéndose, hacia nuevas dimensiones. Todos estamos llamados a ser creyentes ríos, porque todo lo que se mueve tiene vida. ¿Cuántos estamos vivos? Todavía, ¿verdad? Augusto, antes cuando llegué, me dijo, pastor, qué bueno que llegó vivo. Le dije, gracias, Augusto. Podía haber llegado muerto. Tienes razón. Porque puede cambiar nuestro estado de muerto a vivo. Hola. Como pasó con esa mujer. Y seguro que tú conoces más casos. Entonces, todos tenemos que ser conscientes de que hay una gran eternidad. Pero tenemos que ser esos creyentes ríos que no están quietos, donde Dios está, siempre hay vida, hay movimiento. El movimiento trae crecimiento, y escúcheme esta frase, y el crecimiento trae cambios. Repito, el movimiento trae crecimiento, y el crecimiento trae cambios. Necesitamos ser creyentes ríos para no solo crecer, sino para que el río de Dios desemboque en nuestro río, es decir, en nuestra vida, y expandirlo a los otros ríos y océanos o mares que nos rodean, que son otras personas que están a nuestro alrededor. ¿Y saben cómo? Porque el Evangelio es poder de Dios, mostrando el Dios que tenemos.
y arrastrar con influencia todo lo que hay a nuestro alrededor, como hace el río. ¿El río arrastra o no arrastra? Cuando el apóstol puso el ejemplo, dice, tenemos que caminar en la vida, pero eso es parte del camino, ¿verdad? Lo que tenemos que ir arrastrando con todo lo que podamos y arrastrando por cuanta más gente conozca la eternidad con Dios. Y eso es lo mismo que hace un río. Nuestra vida tienen que ser ríos que desembocan, que corren, que se mueven, que van con fuerza. No pueden ser lagos quietos, donde empieza a venir bichos. Ahora voy a decirles algunas diferencias y voy terminando, no se preocupen. Pero tenemos que ser esos ríos llenos de fuerza, que arrastran todo lo que hay a nuestro alrededor. Vamos a ver algunas diferencias, son 4, rapiditas. Diferencias entre el creyente lago y el río. En 4 aspectos lo vamos a ver. Número 1, en las prioridades, y de esto se ha hablado, ¿verdad? De las prioridades. El lago, el creyente lago dice, yo y mis circunstancias. Como decía en Jueces 17:6 y 21:45, dice que los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así son en muchas ocasiones los creyentes lagos. Cada uno hace lo que bien le parece. Porque a diferencia de los ríos, o los creyentes ríos, ellos en sus prioridades buscan a Dios y su reino, como dice Mateo 6:33, que ya lo hemos mencionado. Y todo lo demás será añadido. Ellos buscan su prioridad a Dios y su reino. No estoy diciendo nada nuevo, simplemente estoy hablando de una diferencia en cuanto a las prioridades. Número 2, en cuanto a la actitud. Los creyentes lagos normalmente suelen tener una actitud negativa, de queja, de comodidad. No le agradan los cambios. Ellos prefieren estar quietitos, como están, que nadie les moleste, porque es un lago. Como Jonás para ir a Nínive. Señor, ahora a Nínive, con lo bien que yo estoy aquí. Él no quiso irse para otro sitio, ¿sí o no? Dios lo manda a un sitio y él se va a otro. Porque la actitud no era la correcta. Sin embargo, el río tiene una actitud positiva, de flexibilidad, de cambio, una actitud de avance y de conquista. Y también les voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si era alguien que se dejaba guiar por el Espíritu o no. Y hubo un momento donde él dijo, aquí no, porque el Espíritu me ha dicho que no. Pero él fue a donde Dios le dirigió en todo momento. Yo no veo, y si no corríjame, no veo que Pablo diga en algún momento, no, yo no voy. Todo lo contrario. Allí donde Pablo iba, cosas sucedían. Allí donde Pablo estaba, empezaron a decir otros, ahí están los que trastornan, ¿qué? El mundo. Porque empezó a arrastrar. Él llegaba a un sitio, decía lo que tenía que decir y salía corriendo porque le iban a pegar o a apedrear o a saber tú. Porque el evangelio es poder de Dios, hermano. El evangelio es poder de Dios. Y lo que no podemos llevar es un evangelio siendo lagos. Porque no hay diferencia con la gente que hay ahí afuera. No hay diferencia. Por eso, si usted y yo tenemos el evangelio, tiene que notarse. Porque somos creyentes ríos. Que donde vamos, arrastramos. Donde estamos, influenciamos. Lo que no puede pasar es que yo soy un creyente lago. ¿Y sabe qué?
En ese caso que les conté al principio, yo me sentí un creyente lago. Y le pedí perdón al Señor por eso. Señor, no se me va a ir una oportunidad más. Esto me ha hecho pensar mucho. No se me ha ido, no quiero que se me vaya una oportunidad más. Porque es vital e importante pensar en lo que es eterno. En lo que es eterno. Y nuestra actitud va a definir cómo vamos a actuar frente a qué situaciones. Si queremos ser esos ríos o queremos ser esos lagos. Romanos 12:2 dice que tenemos que renovarnos, ¿verdad? En nuestro entendimiento cada día. Mateo 11:12, si me lo pueden poner, por favor. Dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, ¿qué dice? ¿Qué? El reino de los cielos, perdón. ¿Sufre qué? Violencia. ¿Y los violentos son qué? Los que lo arrebatan. Los violentos. Un río es violento. ¿O es tranquilito? Violento. Si tengo que decir cosas que va a violentar, que no sé si está bien dicho, pero que va a violentar a alguien, hay que decirlo. Con sabiduría, pero hay que decirlo. Porque el evangelio va a incomodar. Y es que nos convertimos en lagos para respetar. Nos convertimos en lagos para no ofender. Los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatan. Le digo, el evangelio ofende. ¿Hola? El evangelio ofende, confronta e incomoda. Y si no lo estamos haciendo, iglesia, algo falla. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y tenemos que ser esos violentos. Y no estoy hablando de coger espadas y estar cortando nada, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser íntegros, constantes, guardando los principios de Dios y siendo vocero y mensajero de lo que la Biblia dice. Amén. Número 3, la entrega. Hay una diferencia en la entrega. El creyente lago, hace su voluntad primero, su conveniencia. No se dispone a cambios. Se mantiene lo justo. Ellos se entrega lo justo, lo necesario. Hasta aquí, porque tengo otras cosas que hacer. El río se entrega por completo. Hágase tu voluntad y no la mía. Son verdaderos discípulos que toman su cruz y la siguen hasta que la consiguen. El evangelio no suele ser siempre agradable y guay, ¿verdad? No siempre. Ese evangelio que muchos predican por ahí que esto va a ser todo fantástico. Va a haber momentos donde el evangelio no suele ser siempre agradable. Va a haber muchos que sí, muchos momentos que sí, pero habrá momentos en los que no va a ser agradable. Ni tampoco va a ser lo mejor. Porque vuelvo a repetir, el evangelio es poder de Dios. Y ese poder tenemos que transmitirlo, hermano. Ese poder tenemos que transmitirlo, hermano. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? No ocurre nada en la semana. Testimonio. ¿No? Creo que si tenemos el poder de Dios, ¿cuántos tenemos el poder de Dios? Tienen que ocurrir cosas. Deben de ocurrir cosas. Es lo que me enseña la Biblia. Deben de ocurrir cosas. Entonces hay algo en nuestro interior. Es un cambio, una renovación.
que tiene que haber en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestras prioridades, en nuestra entrega. Y lo último es la productividad. La productividad. Los lagos, como bien decía al principio, normalmente son inactivos y sin vida. No producen nada. Más bien insectos y lodo. ¿Estamos de acuerdo o no? Más bien insectos y lodo. Esto se puede asimilar a, podemos ponerle el ejemplo que usted quiera, pero puede ser cualquier cosa. Pecado, no sé, cualquier cosa. Sin embargo, el río es activo, se renueva, hay vida y produce peces. ¿Sí o no? ¿Produce o no? Y hasta lo lleva para el mar.